Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a esta segunda sesión de manera sincrónica, pero sería nuestra cuarta sesión del semestre y estamos a mitad de semestre en este maravilloso mundo del béisbol. Este taller, el cual nos permite aprender, nos permite ilustrarnos, nos permite el poder avanzar y seguir creciendo desde el punto de vista deportivo. En el béisbol hemos trabajado diversos aspectos del mismo, desde sus generalidades más básicas, los orígenes del béisbol y por supuesto que también teníamos que tocar un poco acerca de las reglas, mucho más allá de estas primeras 20 reglas que fueron propuestas por Alexander Doubleday en la primera oportunidad y que obviamente el deporte ha ido evolucionando poco a poco para el béisbol que tenemos hoy en día. El tema que estaremos tratando en los próximos minutos es acerca de los recursos del béisbol. El béisbol básquet, un reglamento, tiene recursos técnicos y recursos tácticos que le permiten a los managers el poder realizar ciertas jugadas en los momentos más oportunos. El béisbol es como el ajedrez, debes de saber mover las piezas. El béisbol del siglo XXI es un béisbol mucho más inteligente, mucho más técnico, mucho más táctico que ese béisbol acostumbrado que pudimos haber visto en alguna oportunidad que era mucho más de fuerza, en donde se trabajaba más la parte reptil del cerebro. Hoy no, hoy en día dentro del béisbol podemos aplicar los tres cerebros, el reptil, el cerebro límbico y el cerebro racional si lo llevamos nosotros desde el punto de vista psicológico en lo que es el cerebro triuno o también llamado cerebro trino. Como siempre, me encanta iniciar con una frase deportiva y lo hago con una frase de Michael Johnson, exjugador de la NBA, que dice así: la mejor motivación proviene siempre del interior. ¿Quién te motiva? Tú mismo. Si tú no te motivas, nadie lo va a hacer por ti. Las metas y competencias que estaremos trabajando o que espero que cada uno de ustedes pueda ir trazando a lo largo de esta cuarta sesión son las siguientes. Conocer los recursos tácticos del deporte, diferenciar los recursos tácticos ofensivos de los defensivos, aplicar conocimientos básicos para realizar una jugada defensiva y ofensiva, demostrar conocimientos en los aspectos ofensivos y defensivos, conocer los tipos de lanzamiento del pitcher, conocer los movimientos del infield y del outfield, reconocer una jugada suicida de la cual ya hemos platicado en sesiones anteriores y por último, diferenciar una carrera sucia de una carrera limpia. Cada uno de estos aspectos ya los hemos tratado, algunos de estos los hemos tratado en clases anteriores. ¿Qué contenido vamos a desarrollar? Simplemente el recurso táctico y el recurso técnico también. Esta táctica individual y la táctica colectiva, porque no solamente es un juego, recuerden que el béisbol es un juego 100% colectivo, en donde uno solo no va a ganar el juego. Si el pitcher está lanzando muy bien, pero el equipo no está bateando, no van a ganar el partido. O que el pitcher esté lanzando muy mal, lo están cambiando, pero el juego, el resto del equipo está respondiendo, está respaldando al lanzador, también puede ocurrir algo totalmente diferente. Pero siempre lo he dicho, el béisbol finaliza en el out 27 y también el béisbol lo gana no aquel quien lo juegue mejor desde el punto de vista táctico o desde el punto de vista técnico. El béisbol lo gana simplemente el equipo que haga la mayor cantidad de carrera. Vamos a ver algunos recursos tácticos y técnicos desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo. Recordemos que hablar de béisbol es hablar de este deporte colectivo que tiene más de 200 años desde su invención o desde que empezaron a jugarlo de una manera muy discreta. Pero que en el béisbol existen algunos recursos. Cuando hablamos del recurso táctico defensivo es porque lo que están realizando los jugadores que están cubriendo el terreno del juego, cómo se van a ubicar.
tácticamente de acuerdo al bateador. Si es un bateador derecho, si es un bateador zurdo, cuando le damos las 4 bolas malas al bateador de una forma intencional, también es una táctica de juego. Cuando queremos dejar que el bateador pueda correr o dejarlo que se robe una base, es desde el punto de vista también táctico. Táctico porque lo estamos haciendo en el momento, y defensivo porque es lo que están haciendo los jugadores. Si es un bateador de mucho poder que batea a la izquierda, por ejemplo, podemos mencionar al Big Papi, el dominicano David Ortiz, que jugó muchísimos años con los Medias Rojas de Boston. Era un jugador que le cubrían el terreno de una manera muy particular, porque el 90% de sus batazos eran siempre del lado izquierdo. Obviamente eran bambinazos por lo general de vuelta completa, porque era un jugador de gran poder, pero cuando bateaba por rolling o lo obligaban a batear el rolling, simplemente la mayoría del equipo se trasladaba, es decir, que prácticamente el tercera, el shortstop y el segunda base estaban jugando en la línea de carrera de entre segunda y primera base. En este sector que estoy señalando, para citarles el ejemplo y para ubicarlos dentro del contexto específicamente con este jugador, ellos allí le cubrían a él. Porque, como les comentaba, el 90% de los batazos siempre venían por ese lado, por el lado izquierdo. Y es por eso que todos los lanzadores que quizás muchas veces pueden ser criticados porque son los que menos juegan a diario, y es así, pero ellos deben de estar pendientes dentro del dugout, estudiando bateador por bateador, porque en algún momento les va a tocar el poder enfrentarlo y deben de saber de qué manera y cómo lo van a enfrentar. Qué lanzamiento le deben hacer, y deben de conocerlo bastante bien, porque hay jugadas que son bastante chiquitas, momentos bastante chiquitos en los cuales el jugador o el lanzador necesita dominar al 100% a ese bateador. Y es por eso que el estudio dentro del dugout, del estudio a través de videos, ellos lo hacen con esta finalidad de poderlo dominar. Y esa es la función del lanzador en todo momento: dominar siempre al bateador. Por un lado. Ahora, defensivamente también el outfield se debe de ubicar en ciertas posiciones, si el terreno, tomando en cuenta si hay corredores en base, tomando en cuenta si no hay corredores en base, tomando en cuenta si ellos creen que que puede existir la posibilidad de una jugada de bateo y corrido o de una jugada de sacrificio. Y los outfielders siempre deben estar atentos a esto con mucha seguridad. Primero, atrapar la pelota para devolverla lo más pronto posible al cuadro interior, o también llamado el infielder. Es decir, que tácticamente, simplemente de cómo se van a mover, ellos deben de estar, deben estar siempre pendientes. Como dirían dentro del juego, en el juego vivo, dentro del juego, tratándole de imaginar o de robar las señas a el manager del equipo contrario. Y esto no es que sea muy bonito, pero sí es válido de una forma bastante discreta. Podemos mencionar managers como Phil Regan, un hombre que le ha dado más de 60 años al béisbol y que se ha dedicado a la parte del coach, y actualmente es el manager de los Tigres de Detroit, fue manager también de los Dodgers de Los Ángeles. Un jugador que tenía esa capacidad, como le llamaban en el béisbol, un zorro viejo que le podía robar la seña al equipo anterior y poder adelantarse a la jugada. Iba siempre, conversaba con su pitcher, lo ponía en el tanto, y obviamente en el béisbol todo es una probabilidad, porque de pronto yo creo o ellos creen que puede haber una jugada y no, viene otra. Y es para eso que también el manager debe tener un cuerpo técnico, del cual estaremos hablando más adelante cuando hablemos desde el punto de vista ofensivo. Pero estas tácticas, siempre los jugadores deben estar atentos también a su receptor. Recuerden que el receptor, que es la posición número 2, es el único jugador que los va a tener totalmente de frente a todo el cuadro, tanto el cuadro interno como el cuadro externo. Es el único que va a tener la posibilidad de poderlo ubicar. Sí, obviamente el manager del equipo lo decide de esta manera, el poderlos ubicar del lado izquierdo, del lado derecho, habla con el lanzador. Hay una jugada
que yo les invito a que la puedan buscar por YouTube, de Tony Peña, una jugada, uno de los grandes receptores de los Medias Rojas de Boston, un dominicano, ya retirado desde hace muchísimos años, jugador de esa década de los 80 y de la década de los 90, un receptor que tenía esa capacidad de poder engañar al bateador. Hay un video de él en YouTube, de hecho, que lo pueden buscar, en donde él está platicando con su pitcher, como obligándolo a lanzar una bola mala, totalmente intencional. El bateador se confió por completo y no, fue una recta al centro, una recta a 95 millas por hora que ponchó, sacó, struck him out a el jugador contrario que estaba en la ofensiva. Pero eso son las tácticas del juego. Y obviamente cuando yo hablo de técnicas, es la manera cómo lo voy a ejecutar, cómo me voy a parar frente al home, que lo platicamos también en la clase pasada, de cómo debo de hacer el swing, de cómo voy a atajar, voy a atrapar un rolling, de cómo voy a tomar la pelota. Eso son técnicas de juego, pero la táctica es en el momento de cómo me voy a mover dentro del terreno, no cómo lo voy a ejecutar, cómo me voy a mover dentro del terreno de juego. El receptor siempre va a tener esta posibilidad, como lo comentaba anteriormente, de poder estar observando al cuadro siempre de frente. La posición al bate, lo hablábamos desde el punto de vista ofensivo, es algo muy técnico. Hoy en día se puede decir, con tantos libros de béisbol, que el bate se toma con las dos manos, debe tener el codo de la fuerza del brazo de fuerza en la parte de arriba, el swing debe abrirse por completo, el movimiento de cadera, la pierna derecha, en caso de que este sea un bateador derecho, mantenerse siempre firme. En fin, hay tantos detalles para los bateadores, pero lo importante es que el bateador pueda, mucho más allá de tener una técnica, pueda ser útil al equipo, que el bateador desde el punto de vista ofensivo pueda rendir, pueda envasarse, pueda traer carreras al equipo y colaborar con todas las victorias que el equipo necesite. Hablamos de los strikes. Recuerden que 3 strikes es un out automáticamente, y que los fouls, que son aquellos batazos que salen en la parte externa de las líneas, son considerados también como strike. Es decir, que 2 fouls y un strike simplemente ya es un ponche automáticamente. Hablamos de la bola, que la bola no es más que la bola mala que sale de este cuadro. Recuerden que el receptor, que lo practicábamos también en la sesión anterior, el receptor tiene un cuadro imaginario, que puede ser un cuadro o un triángulo, de acuerdo al espacio que tenga el umpire en ese momento, y que todo lo que entre dentro de ese triángulo o de ese sector imaginario va a ser una bola positiva, o si está fuera sería una bola negativa, que al tener 4 bolas malas automáticamente le darían la base por bola al jugador, o también llamado boleto. El desbol es cuando el jugador recibe un golpe o la pelota roza su cuerpo, lo llevan automáticamente a la primera base. Como podemos ver en la imagen de la parte inferior, cómo está posicionado ese jugador para hacer un toque de bola. El toque de bola es una jugada muy técnica y a la vez muy táctica. Técnica por la forma como debo de tomar el bate para evitar un golpe o un maltrato al propio jugador. Técnico porque debo de tener una posición específica, debo tener una técnica para poder ejecutar un buen toque. Y táctica porque se usa mucho para movilizar, es decir, que es una jugada de sacrificio. Sacrifico al jugador que está haciendo el toque de bola, porque va a ser prácticamente out por lo general, o el 80% de las veces, porque muchas veces, de acuerdo al corredor, si es ágil, si es bastante rápido, puede llegar quieto, y de acuerdo también cómo este ha tocado la bola. Y táctica porque le va a permitir darle movimiento a los corredores si es que hay jugadores en circulación. La bicicleta es la posición del toque, pero cuando la bola viene en camino se posicionan para hacerle swing, que es una manera también técnica y táctica. Técnica por la forma tan rápida y perfecta que se debe de ejecutar, y táctica porque estás preparado o mostrando un toque de bola cuando terminas haciendo un swing. Jugadores han conectado jonrones
con esta técnica de la bicicleta y otros se han envasado como otros simplemente hacen el trabajo, porque el trabajo no es envasar, sino el trabajo es colaborar con el equipo. Más que envasarse es poder traer los corredores al home en caso de que estos se encuentren en alguna base. Es por eso que siempre debe estar el bateador en constante comunicación con su coach. Hay dos coaches, un coach de primera base y un coach en tercera base. Ellos son quienes transmiten la información. El manager le envía la información al coach de tercera, el coach de tercera envía la información a el bateador. El coach de primera simplemente lo apoya. Los coaches son un apoyo, un recurso técnico. El jugador cuando lo envían a la goma, él no tiene que mirar la pelota, que es una mala costumbre y un error que cometen la gran mayoría de los jugadores profesionales, amateurs, grandes ligas, que siempre están mirando a los lados para ver o para calcular dónde se encuentra la pelota, dónde fue conectada para ubicarse. Pero no, ellos deben de confiar 100% en su coach. Como les comentaba, el manager, así como confía en los 25 jugadores, 30 jugadores, el coach también, y el jugador debe de confiar en el coach, simplemente hacerle caso y no mirar el juego, mirar siempre al coach en dónde o qué le está indicando para saber si puede continuar, si se va a robar la base o qué jugada se va a tomar de acuerdo a la decisión del mismo manager. Y las jugadas de sacrificio son aquellas jugadas que simplemente se hacen, como les comentaba, a través del toque. Se hace out el jugador que está bateando, pero que podemos agilizar el corredor que se encuentra en circulación. Aquí en la parte de arriba se encuentra Robertico Alomar, puertorriqueño, uno de los mejores segunda bases del mundo. En la década de los 90 jugó con los Azulejos de Toronto, con los Indios de Cleveland, con los Orioles de Baltimore y unas manos magistrales. Hoy en día sigue trabajando para y en pro del béisbol. Hay otras jugadas como el fly para la jugada de selección. Recuerden que el fly es un elevado y que cuando la atrapan, el corredor, si hay un corredor ofensivamente hablando, puede hacer la jugada de bateo y corrido. Porque correr las bases no es correrlas por correr, hay que saberlas correr. Mirando siempre a su coach, el coach de tercera base, que es el que te va a estar dando la indicación. El corredor no puede estar mirando a los lados, no, mirando siempre al coach para saber y confiar 100% en él. El robo de base es una jugada interesante, la cual debe ser bastante ágil, una jugada bastante táctica y bastante técnica, porque es el saber correr las bases, el saberse barrer dentro de las bases, saberse deslizar, y te puedes robar cualquier base, menos la primera. De primera a segunda, de segunda a tercera, y la jugada suicida, que es robarse el home, una de las jugadas más complicadas. Aunque aquí pensándolo, también te puede robar la primera base, y es una jugada que se hace en momentos muy específicos del juego. Cuando el jugador está en cuenta de 3-2, solamente en esta situación, cuando el bateador está en cuenta de 3-2 y hace lanzamiento al siguiente hace swing, perdón, al siguiente lanzamiento del pitcher, y el catcher se le va la pelota, él se puede robar la primera base. Si al catcher se le cae la pelota, él puede robarse rápidamente, porque también lo pueden sacar out. Entonces es una manera también, fíjense que es una manera táctica del juego. El béisbol tiene muchísimas reglas, como les había comentado, que si no lo conocemos, terminamos confundiendo. El batido corrido es aquella jugada en donde el jugador sale corriendo antes de que el bateador haga swing para batear. Jugadas perfectas, jugadas maravillosas, jugadas magistrales. El receptor, una de las jugadas más, una de las posiciones más complicadas, la posición número 2, más incómoda, porque es estar en posición de cuclilla, debe estar siempre dentro del juego. El receptor puede hacer señas, esta puede ser, por ejemplo, recta, curva de un lado, curva a la izquierda, el slider, cambio de velocidad. Son señas que pueden variar. Cada equipo tiene su propia seña. Los receptores por lo general se envuelven un poco de masking en sus nudillos, en sus dedos, para que el receptor pueda ver, el lanzador, perdón, pueda ver mucho mejor la señal al momento de hacerlo. Siempre el receptor y el lanzador deben de tener una comunicación magistral. Hay pitchers
que les gusta un receptor como, recuerdo Wilson Álvarez, que cada vez que iba a pichar siempre pedía a Ron Carcobais, ese receptor de los Medias Blancas de Chicago, porque le gustaba cómo se movía y consideraba que tenían una buena comunicación. Estas señas, estos movimientos siempre deben de tener ellos esta visión de liderazgo dentro del equipo, porque es quien pone la pelota en juego. El pitcher es quien lanza para empezar a colocar la pelota en juego. Y el receptor va a tener siempre la visión, como les comentaba anteriormente, la visión general de cada partido y que se considera, junto con el lanzador, el cerebro del juego. El pitcher, que debe estar siempre sobre la goma, como pueden ver, el pitcher en sus movimientos siempre tiene lo que es el pie sobre la goma del lanzador. Primero debe de presentar la pelota. Y hay muchísimos tipos de lanzamiento. Está la bola rápida, el cambio de velocidad, el slider, la curva, la recta. Y fíjense que cada una de las pelotas se toma o se agarra de una manera totalmente diferente. Con un movimiento de muñeca con el antebrazo se puede hacer el lanzamiento. Es recomendable que para los lanzadores más jóvenes, bueno, ya el béisbol ha cambiado mucho, pero ya los lanzadores empiezan a partir de los 17 años a trabajar lo que son los diferentes tipos de lanzamiento, no antes para evitarles alguna contracción, porque recuerden que apenas el joven o el adolescente está en pleno desarrollo y necesita el ir creciendo poco a poco y evitar que este se pueda ir lesionando a través de un mal movimiento que pueda hacer. Para concluir, simplemente fíjense que el béisbol es un juego tanto técnico como táctico que permite siempre poner jugadas, proponer jugadas totalmente diferentes, proponer jugadas totalmente interesantes, que le permitan al jugador de esa manera pícara, de esa manera caribeña, como se ha dicho en la pelota caribe, en los países como México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, que son los países oficialmente del Caribe. Esa pelota caribe, esa pelota viva, en donde hay un robo de base, un bate de corrido, el poderme lanzar, el poder dar la vida y jugarme, ensuciarme la camiseta por mi equipo. Eso es realmente la táctica de juego. El juego colectivo, el juego que te permite crecer, el juego que te permite poder ganar cada uno de los encuentros. Para la próxima actividad vamos a tener la siguiente tarea en línea. Primero, como pregunta del foro, les voy a dejar ¿qué papel juega un cuerpo técnico dentro de un equipo de béisbol? Y a manera también de tarea, van a elaborar un organigrama donde se evidencie la jerarquía dentro de un equipo de béisbol. Recuerden que el equipo sea mente abierta, open mind. Hay que ser muy mente abierta. El equipo no es solamente el manager y los coaches. Piénsenlo muy bien porque no se los voy a decir por el video. Piensen. Un organigrama jerarquizando los cargos. Porque aunque no lo crean, hasta la mascota del equipo juega un papel importante y forma parte del equipo. El público también forma parte del equipo. Todos ellos, ¿ok? Así que le dejo esto como tarea y el cual estaremos evaluando a través del instrumento de la lista de cotejo. El próximo encuentro estaremos hablando del softball, que también es un tema sumamente fascinante y que es familia del béisbol. Recuerden que el día de hoy tenemos la presentación de nuestro primer parcial. Hoy cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud me pueden escribir a través de la plataforma sin problema alguno, que saben que siempre estoy pendiente a través de ese medio. Sin más que despedirme, les deseo éxitos y una excelente semana.